estos dos primeros estudios, a manera de introducción de este libro, hemos visto por qué se le llama Epístola Universal. Hemos visto también que Santiago, el autor de esta carta, es el hermano de Jesús, uno de los hermanos que menciona la Biblia. Hemos visto que la carta está llena de mandamientos imperativos, que lo vimos la semana pasada. Vimos que usa muchos ejemplos y comparaciones de la naturaleza, y vimos también que conoce bastante bien el Antiguo Testamento. Y también vimos que va dirigida a unos judíos convertidos a Cristo, que estaban en la dispersión, y que Santiago le escribe la carta por una preocupación pastoral que tenía hacia ellos. Y alguna de esas preocupaciones pastorales era la situación en la que ellos atravesaban con una gran prueba, para animarles en la prueba, la preocupación que él tenía también por el desequilibrio que había entre los ricos y los pobres, y él habla también de tratar a todo el mundo igual, la preocupación que él tenía también por el tema de que ellos entendieran que la fe no solamente es algo teórico, sino que la fe es práctico. Yo puedo conocer al Señor, tengo una relación con Dios, pero no muevo un dedo por los demás. Y la fe no solamente es una relación horizontal, sino que también es vertical y horizontal. Tenemos que relacionarnos con el Señor, pero también la fe nos ayuda a hacer buenas obras. Y Santiago también estaba en ese sentido también preocupado, etc. Vimos esa preocupación pastoral que él tenía por ello, y vimos también que fue una de las primeras cartas que se escribió del Nuevo Testamento. Una de las primeras cartas, algunos lo consideran la primera, otros lo consideran la segunda, otros la tercera, pero es el que no mola. Entre las primeras cartas del Nuevo Testamento. Muy bien, esto es un poco lo que hemos visto hasta ahora, un poquito de resumen de las dos últimas semanas que hemos estado hablando de Santiago. Normalmente cuando un autor escribe, a lo largo del libro que está escribiendo, se denotan varias cosas de su personalidad, a no ser que sea una novela. A no ser que sea una novela, incluso si es una novela, a veces en la propia novela mete el autor cosas de su infancia o cosas de su familia, mete a cosas que él ha vivido. Pero si es un libro, por ejemplo, un libro como Santiago, normalmente hay cosas que denotan también la personalidad del autor. Eso se ve de forma muy clara también con la epístola de Pablo. Cuando tú lees la epístola de Pablo, tú te das cuenta también del carácter de Pablo, te das cuenta de la personalidad de Pablo, te das cuenta de las cosas que Pablo también como hombre, como persona, también tenía. Es decir, cuando una persona escribe en el escrito, de alguna manera también se denota su personalidad, y evidentemente cuando estamos viendo el libro de Santiago también se ve la personalidad del autor de Santiago. Por ejemplo, en esta carta se ve, como no podía ser de otra manera, el carácter práctico de Santiago. Santiago tiene un carácter muy práctico, y Santiago escribe de una forma muy práctica. Ya dije el primer día que para muchos eruditos Santiago es el Proverbios del Antiguo Testamento. Lo que Proverbios es el Antiguo Testamento, Santiago es para el Nuevo Testamento. Es un libro muy práctico. Y por ejemplo, como hemos visto, él escribe de una manera práctica para sostener a los creyentes en la prueba. Eso es muy práctico. Él escribe y está diciendo, gozaos en la prueba, y está hablando de cómo los creyentes tienen que soportar la prueba y las tentaciones. Y usa las pruebas para instruirles y para animarles y fortalecerles en el tiempo de prueba en el que están viendo. Al contrario de muchas personas que rehuyen las pruebas, y al contrario de que muchos creyentes que no quieren saber de las pruebas, Santiago se mete de medio y se mete de profundidad y le dice que la prueba nadie quiere pasar por pruebas, pero las pruebas tienen una parte muy buena, y él se encarga de desarrollarla, pero veremos posiblemente ya a partir de la semana que viene. Otra de las cosas que vemos del carácter práctico de Santiago es que para él un verdadero creyente es un hacedor de la palabra y no solamente un oidor. En el capítulo 1 del versículo 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No voy a entrar ahora porque lo veremos en su momento, pero para Santiago no entiende
esta cosa del creyente teórico. Santiago no entiende esta cosa que tanto hoy en día se lleva del creyente que va a la iglesia, que escucha, pero después durante la semana vive de una manera completamente diferente a lo que él vive el domingo. Para Santiago, un creyente, con todas las consecuencias, un creyente es un hacedor de la palabra. Si a Santiago le dijeran, esta persona es cristiano, pero es un oidor, Santiago diría, no, los creyentes no son oidores, los creyentes son oidores, son hacedores de lo que escuchan, de la palabra de Dios, de la enseñanza del maestro. Para él también, con su carácter práctico, para él también era muy importante refrenar la lengua, cuidado con la lengua. Esto que estamos hablando, que he dicho antes, que para muchos he entendido, Santiago es el proverbio del Nuevo Testamento. Si tú vas al libro de Proverbios, tú podrás ver que hay un montón de pasajes, un montón de textos que nos hablan de la lengua, nos hablan de chismes, de la crítica, de la murmuración, etcétera, y cómo se puede matar con la palabra y cómo con la palabra también se puede dar vida. Pues Santiago también, en esta pequeña carta, también habla de la importancia de la lengua y de refrenar la lengua. En el capítulo 1, en el versículo 26, dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Así que fijaros que Santiago está diciendo, si alguno cree que es religioso, creyente, cristiano, espiritual, como queramos llamarlo, y no refrena su lengua, esa persona se está engañando. Porque lo que está haciendo esa persona realmente es algo vano. Para Santiago, una de las pruebas del algodón de ser cristiano es cómo se habla. Y la santidad del lenguaje, sin pararnos a pensar en la crítica, la murmuración, etcétera, de los demás. Por lo tanto, fijaros que aquí, en esta carta, pues se ve ese carácter práctico, pero también se ve que es un hombre valiente. Es un hombre valiente y, si me permitís la expresión, con coraje. Solamente un hombre valiente y con coraje es capaz de hacer lo que hemos leído antes, de decirle a la gente, frenar la lengua. No todo el mundo va a entender eso. Es que podemos decir, ¿tú quién eres para meterte conmigo? ¿Y tú quién eres para decirme que yo me quede callado? ¿Y tú quién eres para decirme que si no soy un hacedor, no soy un cristiano? Ojo, ¿tú quién eres? ¿No? Pues Santiago tiene esa capacidad, tiene esa valentía que a veces faltan en la iglesia, valentía siempre con amor. A veces te encuentras con creyentes en la iglesia que te dicen, se levantan, hermano, el Señor me ha dicho que todos sois pecadores. Y tú dices, sí, somos todos pecadores, pero no es la manera de decirlo. Las cosas hay que decirlas con amor, las cosas hay que decirlas con cariño y por el bien de los demás. Santiago les hace un llamamiento para frenar su lengua, ataca a los ricos injustos, que también es otra, estar en una iglesia y decirle a los que tienen dinerito que lo están haciendo mal, porque a lo mejor resulta que los que están haciendo mal, esos creyentes que tienen dinerito y lo están haciendo mal, resulta que a lo mejor el 90% de las ofrendas son de ellos. Y ahora tú dices que están pecando y dices tú, a lo mejor resulta que ya no ofrenda, no es el sustento de la iglesia. Entonces hay que ser valiente, hay que ser valiente para hacerlo, y él lo hizo. Les exhorta a no murmurar también, hay que ser valiente, hay que tener un carácter, hay que ser una persona con coraje para exhortarles a no murmurar, a no jactarse, a no quejarse, los no. Y les hace ver, les dice, les enseña también este tipo de cosas. No solamente es un hombre de un carácter práctico, no solamente es un hombre valiente y con coraje, sino que además es un hombre, si me permitís esta expresión, un hombre de gran espiritualidad, porque Santiago dedica gran parte de su libro a la oración. No solamente vemos, como ha leído antes Mari Carmen en el capítulo 5, de orar los unos por los otros, sino que vemos a lo largo de la carta, vemos en varias ocasiones cómo él está hablando de la oración. Santiago es un hombre que se preocupa en hacerles ver a sus lectores
hacerles ver, y a los que van a escuchar la lectura de la carta, la importancia de la oración. La importancia, y más en un momento de prueba, más en un momento de persecución, de dispersión, la importancia de poder hablar con el Señor. No solamente Él le da importancia a la oración, sino que también le da mucha importancia a la sabiduría, a la sabiduría de Dios, no la del hombre. Por ejemplo, en el mismo, casi al principio de la carta, él dice, el que tenga falta de sabiduría, eso es la vida de Dios. Después, un poquito más adelante, él habla de que en la iglesia se puede instalar una sabiduría que es terrenal, que es diabólica, que es animal, que no es de Dios. En la iglesia, en el lugar donde los creyentes se juntan. Y él está hablando de otro tipo de sabiduría, la sabiduría espiritual, que realmente viene del Señor, que en su momento también estudiaremos. No solamente él le da importancia a la oración, no solamente le da importancia a la sabiduría espiritual, que es muy importante en una comunidad de creyentes, que es muy importante en la propia familia, en la casa, sino que también él tenía compasión de los huérfanos, tenía compasión de las viudas. Dice en el versículo 27 del capítulo 1, la religión pura y sin mácula delante de Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Él que presta mucha atención a esto, a los huérfanos y a las viudas. Una de las características del cristianismo, al cristianismo se le ha atacado sobre todo en el último siglo para acá, desde la Ilustración francesa hasta acá, no en el último siglo, desde 1700 y pico para acá, y ya con Darwin ya ni os cuento. Al cristianismo se le ha atacado y muchas veces se le ha atacado con cierta razón, como que el cristianismo es algo muy teórico, como que el cristianismo no se preocupa por el bien de los demás, como que los creyentes vivimos en un gueto, en un sitio nosotros solitos, estamos muy contentos, muy felices, pero no nos preocupamos por los demás. Realmente cuando tú vas a la Biblia y cuando tú vas a la historia de la Iglesia, tú te das cuenta que no. El cristianismo siempre se ha preocupado por los demás. El cristianismo siempre ha hecho el bien a los demás. Al principio de la Iglesia, una de las cosas que llamaba la atención de la gente era el amor que los cristianos tenían a las personas. Está documentado y sabemos, no solamente por lo que el Nuevo Testamento enseña, sobre todo el libro de los Hechos, sino que sabemos que cuando había ciudades donde aparecían enfermedades, que todo el mundo se iba, y enfermedades como el tifus y otro tipo de enfermedades, la viruela, enfermedades que se contagiaban, la mayoría de la gente se iba. La mayoría de la gente se iba y los cristianos se quedaban ahí. Los cristianos se quedaban ahí. Había cristianos que se marchaban, evidentemente, pero había cristianos que se quedaban ahí para curar a los enfermos, para abrazar a los que iban a morir, para estar con las personas. Las diaconisas, que este es un dato que tampoco se sabe mucho, cuando se nombraban las diaconisas no solamente era para el servicio, para el local, las diaconisas también eran para visitar a las mujeres en los hospitales, para estar con las mujeres cuando alumbraban, para darles ayuda, alimentos, agua, bebida a aquellas familias que lo pasaban mal. Y entonces las diaconisas iban a estas casas en nombre de la Iglesia a apoyar también, a ayudar a personas necesitadas. Es decir, el trabajo social, digamos, de la Iglesia siempre ha sido impresionante. Hoy en día pasa exactamente igual. Hoy en día pasa, la Iglesia cristiana, es una Iglesia que se preocupa hacia afuera. Los orfanatos han salido por cristianos, los asilos han salido por cristianos. Digamos lo que conocemos como la enfermería, todo el protocolo de enfermería han salido también por cristianos. El cuidado de los mayores, el respeto a las mujeres, el enseñar a los niños, las escuelas, etcétera, etcétera, ha salido también desde el cristianismo, como tantas otras cosas. Por lo tanto, una de las cosas que expresa Santiago es: ¿tú te crees religioso? Sí. Pero si tú no haces nada por los huérfanos, por las viudas, Santiago está diciendo los más desvalidos. O sea, los que nadie se preocupa por ellos, los niños en la calle, y las viudas, que en aquel momento una viuda prácticamente se quedaba en la calle. Si no tenía una familia que la apoyase,
si no tenía hijos que le apoyasen, se quedaba sola prácticamente. Y la propia, vemos en 1 Timoteo cómo la Iglesia hace todo, digamos, un protocolo para ayudar también a las viudas que se habían quedado, sobre todo viudas que se habían quedado viudas muy jóvenes y necesitaban la ayuda de la persona. Por lo tanto, fijaros que él tiene, Santiago tiene un carácter práctico. Santiago es un hombre valiente y con coraje, y Santiago es un hombre de gran espiritualidad. Y Santiago es un hombre con una gran capacidad de amor. Con una gran capacidad de amor. ¿Habéis visto la cantidad de veces que aparece la palabra hermano en el libro de Santiago? ¿Cuántas veces aparece? 18. 15. Yo tengo aquí apuntado una hermana, 14 hermanos y 5 hermanos. Muy bien. Entre hermanos y hermanos. ¿Cuántos en O total? sea, en plural y Sí. 18. Muy bien. 18. 18. 17. Bueno, entre hermanos en plural y singular, 20. 20. 15, 14, ¿no? Yo con 15. 15. Yo he puesto 15 también, Yo quitando también, cuando es que- solo dice hermanos como... Claro. Como ejemplo. Sí, plurales, sí. No, ¿cómo era? No, yo he contado hermanos Hermanos son 14. sin utilizar Yo conto la 14. palabra hermano como ejemplo. Sí. Por ejemplo, Genérico, ¿no? porque si un hermano, no sé qué, ese hermano yo no lo he contado. Muy bien. La palabra hermano en su conjunto son 20, efectivamente. Hermanos son. Son 20. Ahora bien, hay que afinar. Es verdad que él después habla de 2 o 3 ejemplos y dice, si algún hermano o tal, entonces, aunque emplea la palabra hermano, pero realmente no lo está, él se dirige a la iglesia, a los hermanos dispersos, se dirige a ellos como hermanos, después da algunos ejemplos. Y efectivamente son 15, 16, las palabras que a veces que él habla de hermanos míos, etc. En una carta tan pequeña de 5 capítulos, habla muchísimo acerca de hermano. Y además, no solamente, hay veces que dice hermano y otras veces es hermanos míos. Hermanos míos. ¿Qué representa, qué piensas tú? ¿Por qué esta insistencia en llamar a estas personas, a estos cristianos, en llamarles hermanos? ¿Por qué? Porque los amaba, efectivamente, por amor a él. Expresa mucho el amor. Y como él es el padre, nosotros somos sus hijos. Y entonces somos hermanos Muy bien, en la fe, ¿no? muy bien. ¿Alguien más? Nos identifica con el Señor. Nos identifica con el Señor. ¿En qué sentido? Hermanos, gracias al Señor, con nuestra fe, somos hermanos en Cristo. Muy bien. Un título como familiar, ¿no? Tú estás en familia, entonces te sientes como la confianza que tienes con tu hermano, entonces como un título de cariño, de familia, de una familia grande. Yo, hermano, es porque, hermano, una vez orando, porque yo oro y yo oro casi, ¿no? Pero siempre hago el Señor. Y mis hermanos lo dicen. Pero una vez un hermano me contó la vez que había dicho Señor y me achantó a aquello. Se ha fijado, no es lo que yo decía, sino en las veces que había repetido el Señor. No me gustó. Pero es por eso, si dice hermano es porque lo siente de hermano. Si yo digo Señor, es que yo decía mucho Señor, que decía muchas veces Señor, pero Señor esto lo otro, y Señor, y es como una... Pero me contó las veces que dije Señor, y me lo explicó, y me achantó, que más me sentarme aquí. Sí, de verdad, Repetición hermana, ¿no? Como suele decir, ¿no? No, que él estuvo muy pendiente a las veces que yo me salía Señor. Totalmente, ¿no? Sí, pero eso nos ha pasado. Yo creo que lo decimos todo el mundo, porque muchas veces... Padre, y también Padre, yo he dicho madre en oración. No, pero Pero si yo quiero si te decir sale, claro. Padre, Claro que sí. padre, Sin darnos cuenta repetimos muchas veces. A lo mejor que la escucha y dice cuántas veces la ha dicho, pero yo estoy con el Señor, ya está. ¿Sabes? ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, Eso eso nos pasa a todos. nos pasa a todos, sí, es Eso pasa a verdad. todos. Yo creo que también Santiago quería demostrar que somos hijos de Dios
Y si somos hijos de Dios, somos todos hermanos. Por eso también enfatizaba tanto en hermanos. Es interesante porque un poquito lo que estamos comentando antes, antes que se me olvide. Los creyentes son, algunos creyentes, nos encanta enjuiciar la oración de los demás. Nos encanta escuchar la oración de los demás para criticarla. Para criticarla. Y tenemos que tener mucho cuidado. Yo no soy nadie para criticar la oración de ningún hermano. Es como el tema de la liga, ¿no? Igual, eso es. Yo no sé, como se dice, esa persona está orando, aunque yo crea que esa persona, por ejemplo, esto de que está repitiendo, y es verdad que está repitiendo, y es verdad, pero una cosa, tú estás dando un amén a esa oración. Otra cosa es que tú tengas confianza con este hermano, confianza, y tú digas, tú sabes la cantidad que tú repites, esto a lo mejor lo puede ayudar, porque sin darnos cuenta tenemos una serie de clichés que vamos repitiendo, y las coletillas. ¿Pero es malo repetir? No. Personalmente me gusta que me corrijan No. y para mejorar. Claro, claro. Yo, por La oración, ejemplo, ¿no? a mi niño le digo mucho, Pablo, hablas muy rápido, oras muy rápido. Claro. Digo, y tú hablas Para así. educar un poco ahora. Tú hablas así, digo, porque es verdad que él habla rápido, digo, pero es que ahora muy rápido, digo, y muchas veces no te das cuenta que lo que estamos escuchando a lo mejor no vamos al ritmo tuyo, que no. Claro. Digo, entonces yo se lo digo por muchas veces para corregirlo, y no lo corrige, pero Yo bueno. creo que ¿Qué entre pasa hermanos, ahí? nos corregimos cada uno, ¿no? Y nos ayudamos, ¿no? Lo que digo es que entre hermanos nos podemos corregir siempre y cuando se haga bien. Porque a veces con esto de escuchar vamos directamente al hermano, como va a pasar como tú. ¿Tú sabes cuántas veces has dicho esto? No. Y tú dices, ¿tú estás escuchando mi oración? ¿O estás apuntando todas las veces que estoy diciendo esto? Entonces, el hecho de que entre hermanos, si hay confianza, pues no todo el mundo tenemos la misma confianza, los unos con los otros. Si hay confianza y hay una buena relación de Pablo, ¿tú sabes esta cantidad? O Pedro, ¿tú has visto? Entonces, oye, pues voy a intentar, no porque sea malo, porque el Señor sabe lo que hay en nuestro corazón. Es simplemente por el bien nuestro también, a la hora de expresarnos mejor, no solamente en la oración, sino en todo punto, ¿no? Ahora, y también el hecho de que una cosa es que venga, que yo estoy orando, no lo hago muy bien, y yo voy a Pepe y digo, Pepe, me tienes que decir algo, y yo sé que no es lo mismo orar en privado que orar en público. Yo orar en público, ¿me puedes darme algún consejo? Les repito mucho, hay alguna, y Pepe me dice, mira Pedro, eso es otra cosa, porque eso nos ayuda. Pero esta gente, estos hermanos que están ahí, y boom, se ha llevado 20 minutos, 5 minutos, que también 20 minutos tampoco te puede llevar 20 minutos porque te cargas el culto, eso es verdad. Pero cuidado, que a veces somos muy aficionados a juzgar. ¿Alguien ha levantado la mano? Yo siendo tan nuevo, me gusta que me lo digan, la verdad, ¿no? Porque yo orar en público, orar poco en público. Siempre estaba orando en mi habitación y la verdad que me gustaría, ¿no? Que si alguno esté abierto a ayudarme, digamos, pues... A lo mejor ahora es muy pobre, ¿no? El Señor mira el corazón, José Luis. Cuando nos ponemos delante del Señor, el Señor sabe. Porque yo cuando le oro al Señor, sobra todo el mundo, porque yo estoy delante del Señor. Yo no estoy pendiente. El Señor mira el corazón. Que me está escuchando para que sepa que yo hago muy bien. No, eso no es... Con la seguridad. Claro, porque el Señor mira el corazón, mira la intención de cada uno. Oye, ¿queráis? Es algo tan personal, que es lo que dice mi hermana, que yo no me pongo en el hermano, y lo que va a decir, lo que hay en su corazón, el Señor lo conoce, y Él se va a abrir delante de su corazón. Yo alguna vez siempre me digo, Señor, yo soy muy llorona, y a lo mejor puede pensar, persona, digo, Señor, tú sabes lo que hago. Y yo digo, no, que yo no te hablar, pero digo, si es agradecimiento, si yo cuando me digo al Señor que me quebranto, y yo digo, mira, Señor, tú sabes lo que hay en mi corazón, ya está. Eso también son oraciones húmedas, es decir, que cuando uno llora, porque yo también soy muy llorón, cuando estoy en mi sitio yo también soy muy llorón, pero que son oraciones húmedas y eso el Señor lo entiende perfectamente porque es un quebrantamiento tan grande lo que te entra a ti. Sí, pero hay personas que a lo mejor piensan que han llegado muy muchos años, pero yo digo, mira, yo sé que tú sabes lo que hay en mi corazón y es lo que me importa. Lo que
esa persona piense, me da igual. Es interesante esa expresión, te la voy a copiar, oración en humedad. ¿Está bien? Seguimos con el tema de los hermanos. Es interesante todo lo que habéis compartido, ¿no? Sobre todo lo que os habéis dicho sobre la palabra hermano. Lo miremos como lo miremos, pero Santiago le da mucha importancia a esto. Y estamos hablando del principio de la Iglesia. Estamos hablando del principio de la Iglesia. Si tú vas al libro de los Hechos, tú verás que en el libro de los Hechos se habla de discípulos, los del camino, los santos, etc., ¿no? Hay muchas expresiones. Y también la palabra hermano. Primera de Juan, por ejemplo, Primera de Juan es una carta donde también el apóstol Juan también escribe bastante acerca de hermanos, lo que conocemos como el apóstol del amor. Ahí expresa mucho eso, hermano y hermano, se repite mucho. Y aquí en Santiago igual. Aquí lo que está expresando realmente Santiago es, y todavía no ha aparecido, va a tardar todavía 2 o 3 siglos, todavía no ha aparecido el concepto de hermano universal. Todavía no ha aparecido el concepto de que todos somos hermanos. En este momento, cuando se habla de hermanos, se sabe que eran hermanos porque eran cristianos. Ese concepto que lo origina la Iglesia Católica, de que somos todos hermanos, ese concepto todavía no había aparecido. Lo que Santiago está expresando aquí es la persona que ha conocido a Cristo y por lo tanto es mi hermano. ¿Pero también mete a los gentiles o solamente a los judíos? No, solamente ni a los judíos ni a los gentiles. Santiago está hablando de los cristianos. Los cristianos. En este caso, judíos. Eso es. No, porque aquí todavía no se dirige a los gentiles. Aquí se dirige a judíos cristianos. Pero más adelante sí se escribe a los gentiles también se le llama a los hermanos y se sigue llamando. Entonces, llega un momento en que ya se mete la palabra hermano en el saco a todo. Y cuando estamos en la Iglesia Católica, vamos a una misa, hermano, todos somos hermanos. No, bíblicamente hablando, eso no es así. Somos hermanos cuando pasamos a ser de la familia de Dios. ¿Cuándo pasamos a ser de la familia de Dios? Cuando creemos. Y Dios pasa a ser nuestro Padre. Pero que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, y en tantos otros sitios, ¿no? Entonces, la expresión que da Santiago es una expresión, a mi entender, muy bonita, muy tierna, muy cariñosa. Hermanos. Que a veces podemos decir demasiado la palabra y le perdemos el sentido. Otras veces no lo decimos nunca. Por diversos motivos. No lo decimos nunca, pero la expresión hermano es realmente de colaboración, de estar juntos, ¿cuántas veces de verdad, cuántas veces lo habéis vivido vosotros o lo habéis escuchado? ¿Cuántas veces una persona dice, vosotros sois más mi hermano que mi hermano de sangre? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? ¿Cuántas veces vosotros sois más mi hermano? O sea, yo tengo hermanos de sangre, vosotros sois mi familia, más mi hermano que mis hermanos de sangre. ¿Os preocupáis más por mí que mis hermanos de sangre? ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Entonces, fijaros que realmente cuando ese sentido de hermandad, de compañerismo, de colaboración, estamos, y también otro milagro. De verdad, hermano, esto es un milagro. Somos llamados hermanos, podemos llamarnos hermanos. La Biblia nos da la capacidad, nos dice que somos hermanos, y Jesús es nuestro hermano mayor. Podemos llamarnos hermanos. Y esto realmente es algo tremendo porque tenemos un mismo Padre. Y lo que lo hace todavía más hermoso y más complicado, las dos cosas, más hermoso y más complicado, es que somos hermanos completamente diferentes. Cada uno tiene una personalidad diferente. Hay creyentes muy echados para adelante, hay creyentes muy flemáticos, hay creyentes muy vehementes, hay creyentes muy tímidos, hay creyentes que siempre están contentos, otros creyentes que están siempre mal, tristes, apagados. O sea, hay personas que cada uno tenemos nuestra escuela, nuestra familia, lo que hemos vivido, tenemos nuestros complejos, nuestros miedos, todo. Y cada uno tenemos formas de ser diferentes. Y la iglesia es el único lugar del mundo donde somos hermanos, gente de padres diferentes, de colores diferentes, de trasfondos diferentes, de culturas diferentes. Eso es una bendición y un problema.
que si ese problema no lo sabemos encauzar, al final también nosotros hacemos muros también. Hacemos muros. Entonces, sin darnos cuenta. Espero, sin darnos cuenta. Pero fijaros que en este caso, qué bendición es que un hermano en Bolivia, que es creyente, que está allí en Bolivia, en la altiplanicie boliviana, es hermano mío. Hermano mío. Y un hermano en Rusia, a 40 grados bajo cero, es hermano mío. Es tremendo, es tremendo. Y nos podemos juntar, podemos orar uno por otro. Y esto que está diciendo aquí Santiago, lo repite, ese carácter pastoral, esa preocupación que él tiene de llamarlos también hermanos, ¿no? Así que fijaros que vemos que Santiago tiene un carácter práctico, un hombre valiente y con coraje, una gran espiritualidad y una gran capacidad también de amor. Y mirad que comienza esta carta diciendo: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Estas son las credenciales de Santiago. Estas son las credenciales de él. Esto es lo que pone encima de la mesa. Lo que pone encima de la mesa al principio de la carta, lo que va él diciendo. Fijaros que él se considera a sí mismo un siervo. Un siervo. Eso es como se considera, un siervo. Pablo también usa esta palabra, Pablo en algunas, no todas, pero en algunas de sus cartas también usa la palabra siervo. Mirad lo que dice en Romanos, alguien que busque Romanos 1.1, otro hermano que busque Filipenses 1.1, y otro hermano que busque Tito 1.1. Romanos 1.1, Filipenses 1.1 y Tito 1.1. ¿Quién lo tiene? Romanos 1.1. ¿Nadie lo tiene? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo. Filipenses 1.1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Tito 1.1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Pablo, siervo de Jesucristo. Si vamos a Pedro, al apóstol Pedro, en su segunda carta, el apóstol Pedro dice, en el capítulo 1, versículo 1, dice: Simón Pedro, siervo. Simón Pedro, siervo y apóstol. Y si te vas a Judas, que no vamos a verlo para no repetirlo, si te vas a Judas, en el capítulo 1, el versículo 1 de la presentación, Judas mismo se presenta también como siervo. Es decir, fijaros que Pablo se presenta como siervo en alguna de sus cartas, no en todas, pero en varias de ellas se presenta como siervo. Vemos que Santiago se presenta como siervo, vemos que Pedro se presenta como siervo, vemos que el propio Judas se presenta como siervo, y se presenta como siervo. Fijaros que la palabra que aquí se emplea como siervo en el griego es una palabra que no solamente tiene, que también lo tiene, un componente. La palabra literalmente es duros, esa es la palabra, doulos, que es la palabra siervo, es que se ha traducido como siervo. Literalmente, esa palabra que se puede traducir como siervo, de hecho se traduce como siervo, esa palabra literalmente es esclavo. Es esclavo. Es doulos. La palabra doulos se traduce como siervo, está bien traducida, pero está mejor traducida si se pone esclavo. Esclavo. De hecho, hay versiones que se pone la palabra esclavo. Es decir, lo que Santiago está diciendo cuando está presentándose cuando está mandando la carta, está diciendo: siervo de Dios, esclavo. Siervo de Jesucristo, esclavo, lo que está diciendo. Soy un esclavo. Cuando Pablo está hablando de que es un siervo, está hablando de que es un esclavo. Cuando los demás que hemos visto lo ponen, está hablando de que no es lo mismo en nuestra mente. Si yo digo la palabra siervo, no es lo mismo, el componente que tenemos no es igual que cuando digo la palabra esclavo. Las que lo entendemos de forma diferente, porque la palabra esclavo tiene un componente más radical. Y también porque hemos visto a través de la historia el daño que se hace con la esclavitud. Cuando hablamos de una persona, de un siervo, pensamos que es un criado, una persona que limpia, un esclavo es alguien que ha perdido la libertad.
el concepto que tiene es más radical. Es más radical. La palabra aquí esclavo puede decir que no se controla de Cristo. Sí, sí. O sea, literalmente éramos esclavos del pecado y ahora somos esclavos de Cristo. Pero fijaros que el siervo, la palabra el esclavo, es una persona que no tiene ningún tipo de derecho. ¿Conocéis algún esclavo que tenga algún tipo de derecho? Jamás. Jamás. Lo máximo que un esclavo podía permitirse, digamos, dependiendo de la familia que tuviese, la familia noble y rica que tuviese, lo máximo que podía permitirse es que viviese de forma cómoda. Porque no todos los dueños de esclavos eran unos bárbaros. No todos los dueños de esclavos maltrataban, mataban, golpeaban a los esclavos, pero la mayoría sí. Pero había esclavos que eran bien alimentados. Y tenían propiedades. Había esclavos que en su momento también podían tener propiedades. Había esclavos que podían tener su propia familia, su esposa y sus hijos. Pero un esclavo estaba siempre a lo que el dueño le hiciera. O sea, él no tenía derecho. Una persona fiel. Sí, una persona fiel, pero una persona fiel obligada. Obligada, porque si no te cargaban, te mataban, te quitaban a la familia, te golpeaban, te metían en una cárcel, en fin. El esclavo fiel. Obligado. Eso es, sí. Entonces, cuando Santiago está hablando de una persona que rehúsa a tener su propia libertad porque ha encontrado su libertad en Cristo. Una persona, un esclavo de Cristo es alguien que dice: yo ya no tengo vida, la tengo en Él. Yo ya no tengo posesiones, la tiene Él. Yo ya no soy yo, es Él en mí. Yo no tengo ningún tipo de derecho, el derecho lo tiene Él en mi propia vida. Un esclavo cristiano es alguien que, a propósito, a conciencia, sabiendo lo que la Biblia enseña, muere a su yo. Muere a su yo. Y vive para Él. Entonces, esto es una paradoja. La Biblia nos enseña muchas veces algunas paradojas. Son importantes. Esta paradoja es: cuanto más esclavo soy de Cristo, más libre soy en Cristo. Más libre soy en Cristo. Entonces, aquí encontramos cómo Santiago se está presentando como una persona que está sometida, igual que Pablo, igual que Pedro, igual que Judas, etc., a una persona que está sometida a la voluntad, a la obediencia de Cristo. A mí me gusta mucho que Éxodo habla del esclavo que aunque sea libre, deja su libertad. Y bueno, que en Éxodo 21 dice: el siervo dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer, a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará junto a la puerta y al poste. Y su amo lo horadará la oreja con lanza y será su siervo para siempre. Esa es una esclavitud basada en el amor. Sí. Está con la familia mucho tiempo y aunque ya le pertenece a la libertad, él dice: no, quiero seguir con vosotros. Quiero seguir con vosotros. Eso es hermosísimo. Sí. Eso es hermosísimo. Entonces, de una manera mucho mejor, el Señor nos dice a nosotros: en Romano lo vemos, ya no somos esclavos del pecado, sino somos esclavos de Él. Entonces, ese concepto que está diciendo aquí Santiago se podía haber presentado como un líder. Santiago se podía haber presentado como columna de la iglesia. Santiago se podía haber presentado como apóstol de la iglesia, como pastor de la iglesia en Jerusalén. Santiago se podía haber presentado de muchas maneras, pero se presenta como siervo. Y también nos habla de su carácter. Se presenta como siervo. Si tú piensas en la palabra siervo y tú piensas en la palabra esclavo y te vas al Antiguo Testamento, como ha hecho ella, te vas al Antiguo Testamento, tú podrás ver que la palabra esclavo tiene una connotación tremenda. En el Antiguo Testamento, como no puede ser de otra manera, porque va unida también al Nuevo Testamento. ¿Cómo se conocía en el Antiguo Testamento a Abraham? ¿Cuál es uno de los calificativos que se habla de Abraham en el Antiguo Testamento? Siervo de Dios. Siervo de Dios. ¿Cómo se conoce en el Antiguo Testamento de los calificativos también a Moisés? Siervo de Dios. Y a David también se le menciona como siervo de Dios. Y podríamos continuar como grandes hombres en el Antiguo Testamento se les conoce, y a los profetas. A los profetas también
también se les mencionaba como siervos de Dios, según vemos en Amós capítulo 3, siervos de Dios. Por lo tanto, fijaros que el Antiguo Testamento nos habla mucho de estos hombres que para nosotros son gigantes de la fe. Estos hombres eran siervos de Dios, siervos de Dios. Y la línea que vemos en el Nuevo Testamento es exactamente igual. Abraham era un siervo de Dios, Moisés era un siervo de Dios, David era un siervo de Dios, los profetas eran siervos de Dios, Elías era un siervo de Dios, etcétera, etcétera. Pero que Pedro era un siervo de Dios, Pablo era un siervo de Dios, los discípulos eran siervos de Dios. Es decir, vemos la misma línea. Y hoy en día seguimos igual. No ha desaparecido esa línea. Nosotros los creyentes somos siervos de Dios, somos esclavos de Cristo. Eso realmente, hermano, es algo tremendo, porque estamos diciendo, Dios es mi soberano, Dios es mi rey y yo soy su esclavo. Eso es radical. Eso es radical. Además, el concepto de esclavo, de servicio, para el mundo greco-romano, los griegos, los judíos lo entendían de otra manera, pero los griegos y los romanos, ese concepto del servicio voluntariamente para ellos era impensable. Ellos entendían la esclavitud como una obligación. Yo te cojo, te he robado y tú eres mi esclavo, y si no te van. Era así, como cuando los europeos iban a África y cogían a las personas allí y se los traían a Europa o a Estados Unidos, ¿no? Te he cogido, eres mío, pero para un griego, para un romano era muy difícil que una persona voluntariamente dijera soy mi esclavo. Ellos no entendían, porque era una forma de humillación. ¿Cómo tú, siendo libre, dices que tú eres esclavo de Cristo? Ellos no entendían ese concepto de que una persona por amor fuese esclavo de alguien. Para ellos la esclavitud era una imposición. Y nadie era esclavo porque quisiera, era porque las normas lo permitían y lo hacían. Entonces, para un griego, un romano, el hecho de que alguien dijera soy un siervo, soy un esclavo de Cristo, no les costaba mucho trabajo entenderlo, porque no era lógico. Estaba normalizado cosas, sí. Se calcula que el 80% de la humanidad, en el tiempo de los romanos, el 80% de donde llegaba el Imperio Romano, no olvidemos que el Imperio Romano estaba gran parte de Europa, gran parte de África, la parte norte de África, y llegaba hasta Asia, lo que conocemos como Turquía. Toda esa parte, todo eso había millones de romanos, o sea, millones de personas que estaban controladas por Roma. Roma era el imperio número 1. El 80% del imperio romano eran esclavos y el 20% eran libres. Estamos hablando de un 20% entre soldados, magistrados, etcétera, eran los que gobernaban, los que llevaban, y el 80% de la población mundial de aquella época, bajo el Imperio Romano, eran esclavos. Pero si te vas al Imperio Chino, pasaba igual. Y si te vas al Imperio Asirio, pasaba igual. Y si te vas al Imperio Babilónico, pasaba igual. Todos los grandes imperios, menos los imperios que se han surgido a partir del siglo XX, todos los grandes imperios, incluso el Imperio Británico, sus grandes patas para sostenerse, el Imperio Español, fueron también y el americano. Lo que pasa es que, digamos, que eso es, el Imperio Americano, digamos, empezó con la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, empezó ya con una potencia armamentística y tal, pero comenzó con la esclavitud en los estados, sobre todo en los estados del sur. Entonces, en este sentido, el comienzo de un país que está a base de la sangre de los esclavos ya dice mucho. Pero no solamente de Estados Unidos, en Holanda, en tantos otros sitios, en España, en Gran Bretaña. Por eso he dicho que normalmente, en el caso de Estados Unidos, que durante muchos años ha sido la primera potencia, aunque ya muchos lo discuten, ha sido también, ya no solamente porque había una sociedad de esclavos, no, en Estados Unidos había libertad. De hecho, una de las cosas que ha hecho Estados Unidos es exportar la democracia a muchos sitios, ¿no? Pero
ya era de otra manera, ya por el potencial económico, el potencial de armas que tenía Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tú miras las dinastías, los imperios, y la mayoría de los imperios han sobrevivido a base de esclavizar a aquellos que habían invadido y sacar sus recursos naturales, las minas, el oro, los diamantes, todo lo que tenían, Pero bueno, eso es otra película, otra historia. Lo que estamos hablando, lo que estamos viendo, hermanos, es que aquí se considera siervo. Y es interesante porque literalmente, el versículo 1, literalmente, fijaros que en nuestra traducción, en la Reina Valera, que tenemos la mayoría, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. En el griego, literalmente, es Santiago de Dios y del Señor Jesucristo, siervo. Santiago de Dios y del Señor Jesucristo, siervo. El orden gramatical aquí, lo que quiere dar a entender, lo que sugiere realmente el énfasis que da aquí, no es tanto el hecho de que Santiago sea un siervo, sino lo importante es de quién es el siervo. ¿De quién es el siervo? Eso es lo importante de lo que está diciendo aquí. No el concepto de que yo sea siervo de fulanito, de menganito, de tal, sino de quién. Y él dice, siervo de Dios y del Señor. Jesucristo. Como digo, Santiago se podía haber manifestado de muchas maneras, pero se manifiesta, desde el principio, se manifiesta a sus lectores y a sus oyentes como siervo. Mira lo que dice en Mateo, en el capítulo 20. Mateo, capítulo 20. Versículo 20 al 27. Mateo, capítulo 20, versículo 20 al 27. ¿Y lo que él? Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los hijos oyeron esto, se enojaron contra los hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande, entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero, entre vosotros será vuestro siervo. ¿Entendió eso también? Sí. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Muy bien. ¿Qué aprendemos aquí acerca del servicio? La grandeza del servicio. Que venimos a servir en vez de ¿Que venimos a servir? que venimos a servir prácticamente a los demás. Muy bien. El que no sirve para servir, no sirve para vivir, como se suele decir. Muy bien. ¿No? Hay una frase de un predicador ¿Qué dice eso? que dice, sí, que vino a predicar hace un tiempo en Utrera, que dice, vino y predicó por aquí por la tarde, vino, predicó por aquí, Andrés, eso es, el que no, eso es, el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Chapó, lo clavó. El que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. ¿Qué aprendemos aquí? El ejemplo del Señor. Que vino a ser Siendo rey, Por eso ¿no? vino. Hizo un servidor de todos. Y no se enalteció a nadie. Al revés, se humilló ante todo el mundo y sirvió a todo el mundo. Tanto fue así que le lavó los pies, ¿no? ¿Qué aprendemos de la actitud de la madre de los hijos de Zebedeo? Yo creo que la pobre no. ¿Qué? Una actitud egoísta, efectivamente. Bueno, como madre. Yo creo que era que No no se sería. entiende, por no entender. Claro que no entendía, Claro. entonces. La ignorancia, ¿no? Digamos, también, ¿no? Sí, yo creo La que sí. ignorancia, egoísmo, ignorancia. ¿Qué más? No sirvió que sus hijos servían y que valían y que diría, pues yo voy a decir que te pongo cada uno de otro lado. Eso, yo es que no sabemos lo que esta mujer pensaba tampoco. Esta mujer hizo lo que cualquier padre haría. Claro. Lo que cualquier padre haría. Si yo veo que yo estoy aquí
Y esto, hablamos de que los gobernantes que meten a sus hijos, que meten a su de esto, eso lo hacemos todos. Todo. Sí, es verdad. O sea, eso lo hacemos todos. Y tú estás en un puesto de trabajo y tú dices, puedo meter a 5 personas y tal, y puedo meter a mi hijo, y tú no vas a meter a tu hijo. Claro. Eso está donde lo Otra cosa es la ética, lo que uno haga, pero y entonces aquí lo que está, la madre está diciendo, tú estás en el gobierno, tú vas a formar un reino. Oye, que menos que mis hijos que están contigo, pues estén ahí. Entonces lo hace de una manera en la que ella presta atención, los hijos están ahí como diciendo, eso es, porque estamos hablando de qué aprendemos de la madre, pero ¿qué aprendemos de los demás apóstoles? ¿Qué es la respuesta de los demás? ¿Cómo responden los demás apóstoles? Se enojaron. Porque también querían que ellos estaban uno al otro. Claro, un puesto privilegiado. Pero no, ¿por qué no? Claro. Y además es muy enfático. Cuando los viejos vieron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Y a ver si su madre va a venir a hablar y va a tener ahora. Aquí no dice que se enojaron contra la madre. No, se enojaron con ellos dos. Se enojaron con los dos hermanos. Entonces, aquí podemos entenderlo, lo que cada uno pueda entender. Y podemos interpretarlo, algunos podrán interpretar, bueno, se enojaron porque dijeron, hay que ver que Cristo está por encima de nosotros. También se puede interpretar como, que casi se han adelantado, lo he dicho ahí antes que nosotros, como una cierta envidia. Hay muchas maneras de interpretar. Pero el caso es que se enojaron cuando ellos se enteraron que la madre y los hermanos habían hecho. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús ante esta situación? Que era ahí ni pinchado ni cortaba. No sabía lo que Prácticamente, que era el padre, ¿no? Que no sabía lo que querían. ¿Y cuál es el énfasis de Jesús? Que quiera ser el primero, pues va a ser el último. Fijaros que los gobernantes se enseñorean de las naciones. Quiere ser grande, Lo que ese son- tiene que ser pequeño. Sí, Prácticamente. más entre vosotros no será así. el Que ejemplo aprendieran de él, ¿no? de él, eso es. El ejemplo que pone es él mismo. Sabéis que los gobernantes de las naciones, los gobernantes van a hacer lo que vosotros habéis pedido. Se van a poner para gobernar y van a coger los meros puestos. O sea, eso es lo normal en los gobernantes. Y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacer, y esto es revolucionario, esto que está diciendo Jesús es revolucionario, esto no lo enseña a nadie. Esto es revolucionario, es radical. Porque a la gente se le enseñaba a ser líderes. A los hijos de los nobles romanos, de los senadores romanos, de los emperadores romanos, de los militares romanos, se les enseñaba que ellos iban a ser el día de mañana los líderes. Y hoy en día igual. La gente que tiene un cierto nivel económico, pues te lleva a los niños a colegios privados, a sitios privados, donde van a estudiar lengua, donde van a estudiar y van a ser los futuros líderes de la idea. El Colegio del Pilar en Madrid, por ejemplo, y otros colegios, universidades privadas, sitios privados, donde tú llevas a tu hijo, se le va a dar un nivel muy importante, va a salir de abogado, jueces, etcétera, etcétera, con una formación muy importante, porque la idea es que el día de mañana esos niños sean los líderes de la sociedad española, no solamente la española, sino en cualquier sociedad ocurre. Hay lo que conocemos como colegios de élite, universidades de élite. ¿A dónde van los hijos de los reyes? De todos los reyes, de todos los reyes, a sitios privados. ¿A dónde van los hijos de la gente? Entonces, hoy en día se prepara exactamente lo mismo. Se les prepara para que sean los líderes del futuro. Claro, es que aquí enseguida lo tuvimos contra Jaime y Adriano, eran tío y sobrino. Primero uno y después sobrino. Eso es así. Yo creo que los enchufes y eso toda la vida ha existido. Y la mujer pues, también quería que sus hijos pues, tuvieran una a la derecha y otro a la izquierda. Y ya está. Pero fijaros que lo que Jesús hace es radical. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Yo no sé si esto realmente esto lo entendemos. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro. Y el que quiera ser el primero, el apóstol Pablo dice: el que anhela obispado, buena obra desea. El que anhela ser pastor, buena obra desea.
Pero fijaros que es malo desear ser pastor, no. Es un anhelo noble, bueno, lo que dice el apóstol Pablo. El problema es el cómo, el por qué y para qué. Y fijaros que aquí Jesús está diciendo, el que quiera ser el primero, será vuestro siervo. Y ya la cosa cambia. Porque dice, bueno, el primero en la iglesia, en la familia, en mi trabajo, yo quiero ser el primero, pero la enseñanza de Jesús es todo lo contrario de lo que el mundo enseña. El mundo enseña a ser el primero. Y si hace falta pisar el segundo, lo pisas. El mundo eso es lo que enseña. Jesús dice, no. Para ser el primero hay que ser siervo. Y se pone él como ejemplo. Porque como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para eso. Por ejemplo, como te digo yo, el dueño, como si uno tiene, por ejemplo, un negocio, como por ejemplo, que te digo yo, un bar, ¿no? ¿Qué quiere decir? Antes de ser dueño de bar, tiene que ser camarero. El ejemplo más sencillo que yo quiero, para que nos entendamos, ¿no? Pues eso más o menos lo que dice él, ¿no? Que antes de lo que hemos hablado, antes de ser señor, pues tiene que ser de la servidumbre. ¿Lo entendemos? De manera general, los clientes entendemos que somos siervos, que somos esclavos, y que si queremos ser los primeros tenemos que ser los últimos. No sé hasta qué punto lo podemos entender, pero eso es así. Eso es así. Y no es tanto el hecho que a veces somos muy dados a echar balones fuera, son los demás. No, soy yo. Porque la Biblia me habla a mí, de que soy un siervo y debo de servir. No el otro que haga lo que era oportuno. O sea, a mí, como cristiano, como creyente, Dios me está diciendo, sirve. Tú eres nuestro pastor, pero tú también tienes que servir a nosotros. Claro, no, yo me hablo de... O sea, es el bien de cuando estoy hablando de mí, que por poner un ejemplo, pero es para todo. O sea, todo, de manera personal, todos tenemos que decir, yo soy un siervo. Yo soy siervo, claro. Uno puede ser pastor y otro puede ser predicador o pastor, pero todos somos siervos, esclavos de Cristo. Si realmente entendiéramos que somos esclavos de Cristo, pues creo que muchas cosas, nuestro punto de vista, muchas cosas cambiarían en la iglesia, en la manera de actuar, en el trabajo, en la relación con los demás. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 4, dice en el versículo 1, 1 Corintios capítulo 4, versículo 1, dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Téngannos los hombres por servidores de Cristo. Está diciendo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué aprendemos aquí? Muy bien, el servicio los unos a los otros. Que somos libres, pero vivir en libertad no vivir en libertinaje. ¿Cuál es la palabra clave a vuestro entender de este versículo? Libertad, libre. Muy bien, esa es una palabra, no se puede servir sin libertad. Servimos en libertad, por eso servimos en libertad. Como he dicho antes, somos esclavos de Cristo porque somos libres. Servicio voluntario. Servicio voluntario, muy bien. Pero la palabra clave aquí, ¿cuál es? ¿Por qué servimos? Porque fuimos llamados. Muy bien. ¿Cuál es el motor con el que servimos? El amor. El amor dice, servíos por amor. Servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. Aquí está hablando del servicio, está hablando de los unos a los otros, como hemos hablado, como hemos hecho hoy, orar los unos por los otros. Aquí nos está hablando también, nos exhorta, igual que Pablo ha dicho antes, que los hombres nos tengan por servidores de Cristo. Aquí te digo que tenemos que los unos por los otros, una cosa que tenemos que hacer es servirnos.
Pero la clave, hermano, es, oye, yo te puedo servir a ti por un sentido de responsabilidad. Está mal que si vamos a... No hay nadie en la escuela dominicana. Tenemos niños, no tenemos nadie en la escuela dominicana. Y ahora viene Pablo y dice, mi llamado, y no tengo carga por estar con los niños, pero alguien tiene que enseñar a los niños. Entonces yo voy a enseñar a los niños, mientras que está el culto, yo voy con los niños porque no tenemos nadie. ¿Eso es pecado? No. Él está haciendo una cosa por responsabilidad, aunque él no tenga una carga por los niños. Pero los niños necesitan ser alimentados, porque si no se aburren una otra. Y ser enseñados la palabra. Entonces hay muchas cosas que, gracias a Dios, hacemos por un sentido de responsabilidad. Y por servir al Señor. Por eso. Por un sentido de responsabilidad que al fin y al cabo es servir a Dios. ¿Está mal? No. Ojalá muchos de nosotros pudiéramos servir al Señor por un sentido de responsabilidad. Esto no lo hace nadie, alguien tiene que hacerlo. Las letras de las canciones no las pone nadie, no lo pone, y alguien tiene que hacerlo. Y yo, por un sentido de responsabilidad, lo hago. Aunque a mí no me enamore esto, pero alguien tiene que hacerlo. Entonces se hace. Entonces, por un sentido de responsabilidad, que está bien, y Dios lo premia, ojo. Y muchas cosas las hacemos por un sentido de responsabilidad. Y Dios lo sabe y Dios lo ve. Y gracias a las personas que son responsables y que ven cosas que los demás no ven, no, porque los demás también lo ven, pero toman la decisión de hacerlo. Ahora, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es el motivo fundamental en el servicio colectivo, ojo, en el servicio entre los hermanos, lo importante, la clave de servirnos nosotros a nosotros es el amor. El amor. La asignatura más importante que tenemos en el colegio evangélico. La asignatura más importante que tenemos en nuestra vida. El amor. ¿Por qué nos servimos nosotros a nosotros? Por amor. Alguna vez he contado que yo tuve una experiencia que de alguna no es que me marcara, pero tuve, de alguna forma me marcó, para mí. Me invitaron a dar una conferencia en la universidad, aquí en la Universidad de Sevilla. Había 4 conferenciantes. Uno era Gabino Fernández, que estaba como conferenciante, otro era Marga Muñiz. Marga Muñiz, el otro era el fundador de la Iglesia de Cristo en España, Juan Antonio Monroy. Y yo. Entonces estábamos en la Universidad de Publicidad y Periodismo, y había que dar unos créditos y tal. Entonces estábamos allí, cada uno dimos el tema que nos dijeron allí, y después nos fuimos con el rector y algunos profesores, nos fuimos a comer a un sitio, a un hotel. Y nos reservaron un sitio allí, y los 4 con la gente, con algunos profesores y el rector estábamos allí comiendo. Y al lado mío estaba Juan Antonio Monroy. Yo no conocía a Juan Antonio Monroy. Juan Antonio Monroy en la Iglesia de Cristo es el Papa, por decirlo de alguna forma. Es el fundador de la Iglesia de Cristo, es un hombre con un pico de oro, es uno de los mayores de los predicadores que yo he escuchado que te queda así. Es tremendo la forma que este hombre de predicar. Tiene muchísimos libros, ya tiene 90 y tantos años. Y aún sigue predicando, sentado, pero aún sigue. Mucho sigue. Y yo lo tenía al lado mío. Bueno, nos pusieron pescado y carne, creo que fue también. Bueno, pues yo cogí y él cogió los cubiertos y me cortó el pescado. Me cortó el pescado, sí, literalmente, estaba aquí. Y me cortó el pescado, y yo me quedé así mirando. Yo encantado, porque mi mujer sabe lo torpe que yo soy para cortar pescado. O sea, yo soy un desastre, yo tengo otro pescado. O sea, la gente tiene la espina, yo tengo el pescado. Yo soy un desastre cortando el pescado. Y él cogió y me cortó el pescado, y yo estaba ahí, me vio la cara pusieron carne, pues ahí estaba hablando y estaba cortando el pescado. Lo único que le quedó era meterme la boca. Y estaba ahí, y después pusieron carne y lo mismo. La carne también. Cogió y me cortó la carne.
Y no os perdáis, no os perdáis la botella de agua y la botella de vino. Y me echaba el vino. Sí, me echaba el vino. Yo cuando tenía, me echaba otra vez. Pero el hombre no lo hizo. No, el hombre me estaba sirviendo. El hombre me estaba sirviendo. Estábamos hablando, era yo, o sea, oye, ¿cuánto llevamos hoy? Wow, y estaba allí, y yo aquel día estaba diciendo, este hombre me ha servido, este hombre lo ha hecho por un servicio, no por otra cosa, me está sirviendo. Se humilló sirviendo. Pero no te No hacía falta. Él no hacía falta, él lo hizo por eso. Él no lo hizo por o sea, no me lo conocía más, él no sabía, yo hubiese cortado pescado, lo hubiera hecho, pero de aquella manera y tal, o me lo hubiese comido con la mano, tampoco pasa nada, pero él lo hizo para servirme. Y yo estaba, fue una sensación realmente muy bonita. Al principio un cortado, no está acostumbrado, quitando a mi mujer, que muchas veces me corta el de eso, pero o sea, este hombre, cuando Antonio Monroy, una persona muy importante, que ha sido secretario de la FEREDE, o sea, presidente de la FEREDE, que es una persona muy reconocida, sobre todo en algunos grupos evangélicos, y me estaba sirviendo, me estaba poniendo en el comer. Entonces, eso es lo que hace el servicio. Ese hombre no lo estaba haciendo por orgullo ni por. No. Eso me estaba sirviendo. Entonces, estoy seguro que si no hubiese caído, si no hubiese sido yo, y hubiese sido otra persona, hubiese hecho exactamente lo mismo. Entonces, una de las cosas que vemos aquí es que el apóstol Pablo nos está diciendo que tenemos que servir los unos a los otros por amor. El Señor bendice la dedicación y la responsabilidad. Por supuesto que sí. Y hay muchas cosas en la iglesia que lo hacemos porque no hay nadie más que lo haga. Y Dios lo ve. Y eso muchas veces a lo mejor es por vergüenza, pero es lo que tú dices. Cuando hacemos las cosas. Si se hace de corazón, es por amor. Cuando. Yo no sé si esto que voy a decir, pero lo voy a decir. No lo voy a decir. Un creyente con los ojos abiertos y con el corazón abierto siempre tendrá ministerio de servicio. Un creyente con los ojos abiertos y con el corazón abierto siempre verá en la iglesia oportunidad de servir. No solamente en la iglesia, en su casa, en el trabajo, en el colegio, en las asociaciones, en las empresas, en todas partes. Un creyente con los ojos abiertos y con la disposición adecuada siempre será un servidor. Y que tenga deseo de hacer las cosas. Yo me considero así, pero siempre que he podido ayudar al prójimo, lo he hecho. Siempre está dentro de mi mano, es mi forma de siempre ha sido mi forma de ser. ¿Tú sabes cuando una persona dice esto lo que se le contesta? Modesto, baja. Entonces, fijaros que efectivamente servimos al Señor. Lo digo inconscientemente, no, sí, no, me salgo, ¿por qué me salgo? Servimos al Señor, hacemos las cosas por una actitud, por una disposición, por amor. Y porque el cliente que sirve, de verdad, hermano, la persona que está sirviendo es que ni se lo plantea. Es que sirve. Yo tengo que confesaros que a veces me pongo un poquito nervioso, y mi mujer también. Algunas veces me pongo nervioso, a lo mejor cuando le digo a una persona, mira, estoy pensando en esto, ¿quieres hacerlo? Voy a pensar y a orar y me lo dentro de un mes. Tengo que meditarlo. Me pongo nervioso. No quiere. No quiere. Porque a veces por timidez, a veces por timidez. Pero tú ves la persona por timidez, tú lo notas. Y otras veces porque no se hace. La persona que realmente quiere servir, incluso con timidez y con temblando, te dice, y te lo dice, yo no soy ejemplo de nada ni de nadie, pero todas las veces que a mí me han dicho desde que yo me convertí, ¿quieres hacer esto? Yo siempre he dicho que sí. ¿Quieres enseñar a los niños? Yo, sí. Pero tú me ves, sí. Vale, si tú me ves, vale. ¿Quieres trabajar con los jóvenes? Yo, sí. Pero es que los jóvenes
¿Tú quieres hacer? Pues tú me ves. Si te dejas capacitado, O sea, siempre he dicho que sí. Muy rara vez en mi vida me he dicho que no. Tengo que... Yo no digo que no, porque a lo mejor para no meter la pata porque a lo mejor se hace algo. Pero que siempre hice mucha pata. Por eso me encanta cuando Pablo y Timoteo, o sea, y todos encontramos la Escritura, y Santiago está diciendo, siervo del Señor. Y téngannos los hombres por servidores de Cristo. Y que nos demos cuenta de la importancia de servir al Señor. Y servir al Señor no solamente es presidir. Servir al Señor no solamente es predicar. Servir al Señor no solamente es llevar una reunión de oración. Servir al Señor no solamente es estar con los niños. Hay multitud de maneras de servir. Multitud de maneras de servir. Desde una persona que venga primero a abrir la puerta. Desde alguien que ponga el aire acondicionado para que todo el mundo esté fresquito. De que alguien se encargue de ver que está todo, el agua está quitada, la luz está quitada para cerrar la iglesia. De que venga alguien y sea el primero en saludar a la persona. En saludar a la gente que no viene a la iglesia, que es la primera vez que vienen a la iglesia. De llamar el lunes y decir, oye, ayer no te vi, ¿va todo bien? O mandar hay multitud de maneras de servir. ¿Cuántas veces, hermanos, por poner un ejemplo muy práctico, cuántas veces en la iglesia, cuando nos quedamos a comer, hay familias que traen para comer el Benito Villamarín y el Sánchez Pizjuán juntos, y se traen un montón de comida, y tú sabes que esa familia que va a sobrar, pero lo traen. Eso es un ejemplo muy tonto, pero se traen. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender, por eso he dicho con los ojos abiertos, porque el que ve tiene los ojos abiertos y el corazón, el Señor siempre ve la disposición. Para mí hay gente que te dice, yo no puedo, no sé si yo siempre he entendido, el Señor ve tu corazón. ¿Tú estás dispuesto? La disposición es más importante que la capacidad. Hay personas que tienen mucha capacidad y nunca hacen nada. Y tienen más capacidad que yo de aquí a pequeño. Pero nunca hacen nada. Están en el terreno de la comodidad. Y el Señor, una persona que esté dispuesta a hacerlo, aunque no tenga capacidad, el Señor sufre. Y la Biblia está llena de ejemplos así. Hace unos años estuvimos en el Museo de Ingeniería de Audi y había una frase puesta en letras negras y le digo a mi yerno, que es lo que pone ahí, una frase así: no digas no puede, el que quiere puede. Fíjate la frase. Oye, y se me quedó grabado, fíjate, puesta en letras negras en el museo: no digas no puede, el que quiere puede. ¿A quién cogió eso? Era muy grande. Sí, ese es el eslogan que tiene Audi. Jesús cogió a personas trabajadoras, pescadores, recaudadores de impuestos. O sea, y después en 1 Corintios nos dice que a lo más vil, a lo menospreciado, a lo que no tiene nombre, lo ha cogido Jesús para gloriarse, para que se le da. O sea, el cristianismo está compuesto de gente para que veamos su poder, efectivamente. Que el mundo dirá, pues vaya tela la gente que tiene cristianismo. Y el Señor dice, pues sí, vaya tela la gente que tengo yo. Porque el Señor coge a los más vil, a los más pobres, a los menospreciados, a los que no haya un duro, el Señor los coge y se glorifica. Por eso digo, hermano, que el servicio, cuando estamos sirviendo al Señor, en la iglesia tú dices, ¿en qué puedo servir en la iglesia? Y te aseguro que tú miras con atención, que hay muchas cosas, muchas maneras de hacerlo, con tu coche, con dinero, con el teléfono. Aquí en el local hay multitud de maneras de servir a los demás. Y aquí hay hermanos que lo hacen. Hermanos que yo recuerdo esta hermana, esta señora que que como algunos de vosotros traía el agua, le llevaba a su casa, lo visitaban en el hospital. Y aquí muchas cosas que a lo mejor no son, digamos, cosas espirituales, como entendemos nosotros espirituales: predicar, enseñar, orar, exhortar, etc. Oye, pero limpiar, quitar el polvo, cuando algo se estropea, arreglarlo. He tenido un par de experiencias de hermanos, una en Gran Canaria, que conocía aunque no era ni diácono,
Y él iba todos los días a las 8 de la mañana a la iglesia, a las 8 de la mañana, todos los días, estaba jubilado el hombre, todos los días a las 8 de la mañana, y se llevaba 2 o 3 horas a la iglesia, limpiando la iglesia, y echando agua era una iglesia grande, era un local grande, tenía un buen patio, y arreglaba las sillas que estaban rotas, y él echaba agua a las plantas, y se dedicaba 2 o 3 horas de su día al Señor, y después no salía en el tablón de anuncios, ni sabía, pero todo el mundo lo sabía, entonces, ¿qué sirvamos? Santiago, ya ahorita vamos a terminar. Santiago se presenta como siervo de Cristo, y los que estamos aquí deberíamos también de tenerlo muy en cuenta, es decir, somos siervos de Cristo. Cuanto más una persona, un creyente, sirva a Cristo, créeme, más feliz y más propósito te da en su vida. Una persona que no sirva al Señor, que venga a la iglesia, se sienta y tal, vivirá en el Señor, sobrevivirá, mejor dicho, pero no tendrá una vida de propósito y una vida de pleno en el Señor. Amén. Amén.